Continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento recibimos de manera muy grata a don Onofre Rojas. Don Onofre Rojas es miembro de la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo se está mencionando mucho últimamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando aquí, como dice Botello? Buenos días, don Onofre. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias por permitirme conversar con gente muy estimada y de amplia experiencia. Lo que está pasando con la Fuerza del Pueblo es que nos hemos convertido en, digamos, en la organización política del país, que está en cierta medida trazando la pauta en muchos aspectos. O sea, por eso mucha gente se sorprende cuando nosotros, por ejemplo, le entregamos en diciembre a la Junta Central Electoral un padrón auditado y auditable, porque hay muchos padrones que no resisten una auditoría, pero en el de la Fuerza del Pueblo estamos muy seguros de lo que hemos hecho. A propósito de padrón, escúcheme, me surge, ¿la Junta Central Electoral tiene mecanismos electrónicos para cruzar los padrones? Pero claro que sí. Ok. Claro que sí, y en el caso nuestro, incluso esa es una innovación, la que hemos introducido para el sistema político, que ojalá, yo pienso que sería saludable que todas las organizaciones lo puedan hacer. Y es que nosotros nosotros tenemos, por supuesto, ya en la época actual, un padrón digital que se va renovando permanentemente. Por ejemplo, nosotros le entregamos a la Junta en diciembre un padrón de alrededor de 750,000 miembros de Fuerza del Pueblo. Bueno, nosotros ya a junio de este año vamos a poder exhibir un padrón de más de 1 millón de miembros. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo permanente que se está haciendo y es un trabajo que lo estamos teniendo y haciéndolo en línea con los sistemas de registro de la Junta Central Electoral, de manera que el padrón de Fuerza del Pueblo, la Junta Central Electoral, lo puede tener actualizado al día de hoy, porque nosotros hemos desarrollado una plataforma digital, la cual de manera transparente la estamos compartiendo con el órgano del Estado Dominicano que se encarga de, digamos, de regular la vida de los partidos políticos. Y en ese sentido, digamos que estamos en una labor permanente. Pero esa es una labor de trabajo del área de organización de Fuerza del Pueblo, en el cual participa toda la organización, pero estamos permanentemente, ustedes creo que pueden notarlo, que las diferentes secretarías de la Fuerza del Pueblo, es decir, no son secretarías únicamente para formularte cuando vengan las elecciones una propuesta de gobierno, sino que nosotros de manera permanente estamos trabajando en los diferentes temas, dándole seguimiento a la situación nacional y al mismo tiempo, o sea, proponiendo soluciones, porque esa es otra de las cosas. A veces hay gente que quiere que uno sea opositor y que sea una oposición altisonante, una oposición ciega, y eso no puede ser, es todo lo contrario. O sea, nosotros queremos y estamos haciendo y cada vez vamos a profundizar en esa dirección, que nuestra oposición es una oposición para, digamos, fortalecer la democracia, para construir mejor nuestro país, para
ser un contrapeso en las decisiones del Estado. Por ejemplo, tengo que ver en detalle, no vi una serie de medidas tan en detalle de las que ha planteado recientemente el gobierno para... Sobre el tema del campo. Sobre el tema... Que ha sido una respuesta porque la Fuerza del Pueblo ha criticado el abandono. Sobre el tema agropecuario, pero justamente nosotros, ese es un tema, óyeme, que lo asumimos en plena pandemia, a mediados del 2020, nosotros le dijimos al país que aquí había que prepararse para garantizarle la seguridad alimentaria y nutricional a la población dominicana y que para eso había que desarrollar precisamente un plan y que ese plan debía contener todo un conjunto de medidas donde se garantizara una planificación adecuada de la producción, donde se garantizara el apoyo adecuado a los productores y a todo el sistema de producción, pero también de distribución, de comercialización, porque iban a venir tiempos difíciles. O sea, eso era algo que era previsible, claro, y lo dijimos en plena pandemia. Luego, reiteradamente hemos estado tanto a través, nosotros tenemos una Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pero tenemos una que, digamos, otra secretaría que trabaja el tema de la ruralidad, una Secretaría de Desarrollo Rural, y estas dos secretarías han estado permanentemente planteando un programa para esto, y nosotros esperamos que estas medidas no sean, digamos, también como hemos visto que múltiples medidas no tienen una planificación adecuada y no tienen un seguimiento, entonces se convierten en medidas como puntuales y esporádicas, y eso así efectivamente no funciona. Pero eso lo podemos decir para muchos otros temas. Lo que quiero enfatizar es que es una decisión de Fuerza del Pueblo mantener, digamos, ese trabajo permanente. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos en el día de ayer, la dirección política de Fuerza del Pueblo, reunido en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Pero previo a eso ya el compañero Leonel Fernández, también el país pudo mirar, por ejemplo, ver la cantidad de gente que fueron juramentadas en Samaná, digamos, una provincia de una población relativamente limitada. Sin embargo, aquello fue desbordante. No sé si pudieron ver también una juramentación dedicada solamente de jóvenes entre 18 y 25 años fundamentalmente. Aquello fue extraordinario en Puerto Plata. Y entonces, luego nosotros estuvimos, digamos, intercambiando con diferentes sectores. Incluso el compañero Leonel tuvo varios encuentros con sectores productivos y básicamente también profesionales de la salud pública, intercambiando sobre, digamos, la dinámica de esta situación en Santiago, pero además ya nosotros como cuerpo, como dirección política, hemos comenzado, este es un proceso que vamos a ir desarrollando en los territorios donde la dirección política se va a estar reuniendo en esos territorios, pero al mismo tiempo aprovechando para discutir con los compañeros nuestros en ese territorio cómo vamos a seguir desarrollando nuestros esfuerzos. Entonces, digamos que, por ejemplo, Santiago, que tiene una tradición cultural, tiene, es decir, toda una serie de atributos muy
específicos que le dan, digamos, unas características bastante especiales, un empresariado consolidado, un sector cultural muy fuerte, una planeación estratégica. Santiago es digamos que ha sido pionero, por ejemplo, en estos temas de la planeación estratégica. Comenzó desde principios de los 90, comenzaron con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano, el CIDEU, de Barcelona, que es una entidad emblemática, y Santiago fue entre las primeras ciudades iberoamericanas que entraron en ese sistema de planificación urbana. Entonces, es una manera de una organización política como Fuerza del Pueblo estar discutiendo los temas de un territorio de manera que nuestra organización pueda ir armonizando sus políticas con las políticas y los intereses de la gente en cada territorio. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son las que explican por qué hay cada vez más el pueblo dominicano, creo que está apreciando una organización política que efectivamente quiere desarrollar toda una propuesta y una metodología de trabajo que responda a las exigencias de los tiempos actuales, porque la verdad es que tenemos que reconocer que la sociedad de hoy es una sociedad más compleja, es una sociedad más demandante, es una sociedad incluso, vamos a decir, menos predecible en una serie de asuntos. Los cambios van demasiado rápidos, y también una situación de un mundo que es cada vez más interdependiente, o sea, porque siempre ha existido digamos, la influencia mundial, la influencia internacional, siempre incide en lo local y viceversa, pero digamos que con la configuración de hoy día, especialmente por todo lo que ha sido esa irrupción extraordinaria de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces estamos en un mundo muy diferente, y eso es parte de los desafíos que tenemos las fuerzas políticas, porque muchos de nosotros nos estamos quejando como que la política que se está devalorizando, que la gente no confía, que para aquí y para allí, pero bueno, precisamente eso es parte del desafío. Si la gente se está cansando de la política, a lo mejor entonces tenemos que examinar qué es lo que está pasando, qué está haciendo falta, qué demanda el ciudadano, qué quiere el ciudadano de las direcciones políticas, de los dirigentes de las diferentes entidades del Estado. Y todo ello es a lo que nosotros aspiramos a ir dando respuestas. Entre las respuestas que siempre está dando la Fuerza del Pueblo y el seguimiento a los diferentes temas en cada una de las secretarías especializadas desde las cuales ustedes se mantienen aportando, está la suya, que es la Secretaría de Políticas Sociales. Y vimos que recientemente estuvieron expresándose en torno al fraude de Supérate. ¿Cuál ha sido la evaluación que ustedes han realizado ya de los últimos acontecimientos en cuanto a la investigación y los detalles de lo que pasó en esa institución? Bueno, recuérdese que nosotros ciertamente fuimos la primera organización que dimos la voz de alarma sobre ese hecho, y lo calificamos como un hecho doblemente criminal, precisamente por tratarse de fondos dedicados a, digamos, a mitigar las situaciones de los que menos pueden. O sea,
si hay algo que nosotros tenemos que plantearnos, y es uno de los grandes retos que tiene Fuerza del Pueblo, es ver cómo vamos nosotros a desarrollarle una propuesta programática a la República Dominicana para nosotros tener una incidencia mucho mayor en los aspectos sociales y especialmente en el tema, digamos, que ha sido el gran hándicap, no solo de República Dominicana, hay que reconocerlo, sino de América Latina, que es el tema de la desigualdad. Es decir, América Latina, a pesar de ser como la gran reserva mundial en términos de agua, en términos de recursos naturales, sin embargo, es el continente más desigual del mundo. Nuestras sociedades son muy desiguales y en el caso nuestro incluso, tenemos que reconocer que con el crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana en los últimos 50 años, ciertamente hemos experimentado muchos cambios, el país ha cambiado en múltiples aspectos. Sin embargo, seguimos siendo todavía un país muy desigual. Y entonces es necesario orientar políticas públicas y estos programas sociales, precisamente hay que reorientarlos para que no sea una simple reproducción de la pobreza y mitigar situaciones que no cambien la vida de fondo de la población. Pero, digamos, independientemente de las debilidades que puedan tener estos programas sociales, son programas sumamente necesarios, programas que están tratando de proteger a los que menos pueden. Entonces, cuando hemos dicho que esto ha sido como una especie de un doble crimen, es porque, primero, hay gente ahí involucrada que ha estado hurtando un fondo que es público, que es de todo, pero segundo, y es lo más grave, que es el fondo de los más pobres. Eso realmente es algo que por eso nosotros dijimos desde el principio que eso debe esclarecerse y que deben tomarse medidas que vayan hasta las últimas consecuencias. Lo dijimos, se lo dijimos digamos, a los directores del programa, lo hemos dicho a los directores de la agencia que manejan las tarjetas. ¿Están conformes con la ADES, pero la explicación no ha sido todavía satisfactoria. Sí, la explicación no ha habido una explicación clara del tema. Eso está en manos, tengo entendido, y es lo que ha dicho los directores del programa social. Lo que han dicho es que eso está en manos del Ministerio Público, y ciertamente eso ha sido así. Entonces nosotros esperamos que las investigaciones del Ministerio Público puedan ir al fondo del tema, y nosotros advertimos, sí, que eso era una situación que tiene que investigarse, porque no es algo que lo pueden hacer los colmaderos de manera independiente y suelta. Es decir, ahí tienen que haber alguien dentro de la institución que ha estado incidiendo en estos asuntos, y eso debe esclarecerse hasta el fondo, porque, como digo, incluso a estos programas hay que darle la máxima importancia. Ahora bien, como señalaba, nosotros desde la Secretaría de Políticas Sociales, algo que hemos estado, incluso le demandamos a la dirección del programa, que es importante que digan con toda claridad cuántos son los beneficiarios, quiénes son, cómo, digamos, cuánto han podido salir de la situación de pobreza. Es decir, si efectivamente, si estamos mejorando de fondo
la calidad de vida de la gente. Entonces, nosotros pensamos que esto deberá ser a futuro una política de primer plano. O sea, las políticas sociales no pueden seguir siendo, digamos, la pariente pobre, la cenicienta de las políticas públicas. Esto no es, no se trata ya de que hay gente pobre y vamos a darle una ayudita. No, o sea, este país en muchos aspectos ha cambiado también. Y uno de los aspectos que se ha cambiado de manera importante es el hecho de que nosotros desde el año 2010 nos hemos dado un marco constitucional que es un marco de una constitución mucho más avanzada. Y es una constitución, y aquí tenemos a Luis José, que ha sido un legislador de una larga data y una persona que ha conocido todo el cuerpo legislativo del país. Y la Constitución del 2010 es muy garantista en cuanto a los derechos y un aporte de ese marco constitucional es la incorporación de los derechos de nueva generación, dentro de los que los derechos sociales pasan a tener un rol fundamental. Entonces, ya no, o sea, no es cuestión de un programita adicional, de una política subsidiaria. No, es que las políticas sociales tienen que responder a ese marco constitucional donde el ciudadano, o sea, tiene derecho a la protección del Estado. Y por eso hay muchas políticas que en el país tendrán que ser reorientadas para efectivamente que podamos dar cumplimiento a los derechos de la ciudadanía. Sí, no sé si después de la pausa. Onofre, ¿usted es tan consciente de que su líder, el doctor Leonel Fernández, en los próximos meses, o sea, después de agosto, va a recibir ataque feroz y acusaciones fuertes, porque ustedes han ido creciendo y su partido ha ido desarrollando una política de ampliación a nivel de la geografía nacional? Si está usted consciente que eso va a venir. Y la segunda pregunta es, en abril, la inflación interanual, la Fuerza del Pueblo señala, Leonel Fernández, que fue de 14.58%, la inflación interanual para el mes pasado. En tanto, el presidente Luis Abinader dice que no, que fue 9.64% la inflación, y que nosotros aquí tenemos una inflación menor que los Estados Unidos, que está en 10.4%. Es decir, quiero que esos números, como que no hay coincidencia. ¿Cómo compaginar esos números? ¿Cómo compaginar esos números? ¿Cómo compaginarlo si realmente esa es la información real? Inflación 14.58, o si la inflación real es 9.64. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, estamos preparados porque nosotros hemos decidido, hemos tomado un camino orientado a la redención de la política y a la redención del pueblo dominicano y como señalé también al hecho de nosotros, digamos, profundizar el desarrollo democrático de la República Dominicana mediante el apoyo, mediante la protección del modelo constitucional que nos hemos dado, y por esa razón, recuérdese que incluso, bueno, el surgimiento de Fuerza del Pueblo
está marcado precisamente por las luchas en la defensa de la Constitución y digamos, la resistencia que realizó el pueblo dominicano para impedir ese terrible atentado que se pretendía hacer contra la Constitución dominicana, modificando nueva vez la Constitución para adaptarla al interés específico de un presidente, como fue el caso del presidente Danilo Medina. Y digamos, en la actualidad, y vemos con muy buenos ojos, que el presidente Abinader se nota que ha reflexionado y, digamos, ha asumido el hecho de que sería un grave error embarcarse ahora mismo, meter al país en una especie de, digamos, de crisis política alrededor del tema constitucional, cuando precisamente el país está pasando una situación digamos, afectado por una crisis que tiene unos ribetes de carácter mundial y que por la COVID-19, por los efectos de la COVID-19, y que se ha recrudecido con todas las repercusiones del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, lo dijimos con mucho tiempo también, digamos, colectando respuesta entonces el presidente. Y vemos con buenos ojos que sí, que el presidente ha reflexionado sobre eso. Esperamos también que reflexione sobre el tema de la inflación, porque pero ya con... No, es que nosotros le demostramos unas cifras con anterioridad, con relación, ese tema después al crecimiento que evidentemente tuvimos, es decir, después el propio Banco Central reconoció que era así. El tema de la inflación, pero sobre todo la respuesta que le dio el presidente Luis Abinader a Leonel Fernández, estableciendo que Google lo persigue, es decir, que basta con poner en Google para saber qué él ha hecho. Eso es respondiendo a las críticas que permanentemente el expresidente Leonel Fernández le hace al gobierno de Luis Abinader. Bueno, el tema es el siguiente, que como a Leonel le pasa, como le pasa a todo el mundo, y eso lo describió hace mucho tiempo el famoso e insigne cientista austríaco, Sigmund Freud, que alguien le preguntó que cómo él había llegado a todas esas conclusiones del psicoanálisis. Y él dijo una frase que para mí es lapidaria, la llevo conmigo siempre. Él dijo: el presente no es más que una representación abreviada del pasado. O sea, usted es hoy fruto de lo que usted ha sido durante toda su vida. Entonces, bueno, la vida de Leonel Fernández está ahí, su obra está ahí, sus actuaciones están ahí, y al contrario, qué bueno que está... ¿Usted entiende que el electorado va a comprar la propuesta? Qué bueno que están las tecnologías. Bueno, no es que lo va a comprar, es que está comprando. O sea, parte de los ataques que ya se comienzan a avecinar, muchos de los tiros que se están escuchando de diferentes direcciones tienen que ver precisamente con eso. Es como le dijo Don Quijote a Sancho Panza: Sancho, nos ladran los perros. Es señal de que estamos avanzando. Eso es señal de que estamos avanzando, de que estamos caminando hacia nuestra meta. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, realmente el crecimiento espectacular de Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo está llevando a
que precisamente el propio gobierno, o sea, sabe que ese es su competidor y ahí no hay secreto. Entonces, fíjese, la inquietud que tiene Luis José sobre el tema de la inflación, eso nosotros lo hemos explicado y los datos, nuestra Secretaría de Asuntos Económicos puso con muchos detalles. ¿Quién es el secretario de Asuntos Económicos del PRM? Daniel Toribio. Daniel Toribio. Mándeme a Daniel el licenciado para la Daniel semana que Toribio, viene. claro, él puede venir. El lunes. Para que le explique en detalle, pero ya la Fuerza del Pueblo, eso lo ha detallado, nosotros le hemos puesto, y el pueblo lo sabe, porque esto de la inflación, aunque hay gente y se manejen los números, hay una realidad, hay algo que el pueblo llano, el pueblo dominicano está sintiendo. El otro día, caminando, yo vivo en Ciudad Nueva, ahí cerquita a la ciudad colonial, y paso por una de esas zonas, y dice una señora de un balcón, óigame, estos aguacates a 150 pesos por aquí, dice, parece que lo están trayendo de Ucrania. O sea, realmente, es decir, el fenómeno inflacionario, o sea, esto no es cosa de que tú quieras pintar. ¿Es mal manejo o es de que tú quieras pintar importada? unas cifras. Es una situación real que ha estado pasando. Claro, hay asuntos, digamos, es la doble condición, es la doble situación. Por un lado, o sea, hay una realidad nacional e internacional, que afecta, ¿entiendes? Pero hay manejos también. Okay. Nosotros le advertimos con tiempo que las medidas que quieren tomar ahora se lo advertimos, que tenían que tomarlas con mucho tiempo. Y esto amerita de un seguimiento gerencial de las políticas. Esto amerita de una planificación. Yo en una ocasión, hace un tiempo, lo señalé especialmente al caso del presidente Abinader y es el hecho de que tiene que sentarse un poco más para conducir. El gobierno necesita de un aplomo presidencial garantizado, de una, digamos, de un sosiego de la figura presidencial para que pueda armonizar el Estado y al gobierno en primer lugar. Entonces, realmente es una situación que está influenciada por la situación mundial, lo hemos dicho, que estas cosas siempre inciden, pero también, es decir, la gestión gubernamental tiene que hacer su trabajo, tiene que sentarse a hacer, y tienen que comenzar también, porque fíjese, aquí en un momento determinado somos los primeros en esto, somos los primeros en aquello, aquí todo está bien, aquí sobra el dinero, aquí hemos ahorrado tanto, es el mayor crecimiento. O sea, bueno, si tú tienes una situación de tanta bonanza, bueno, ¿por qué eso no se expresa en una mejoría de las condiciones de vida para la población? Entonces, hasta en eso hay que aterrizar. Yo creo que un poco hay mucha improvisación. Han aterrizado un poquito con, por lo menos que están reconociendo que están frente a una situación grave, pero esto no es nuevo, se lo hemos dicho todo el tiempo. Bueno, tenemos ya poco tiempo, tenemos que irnos, pero sí quiero, de manera aunque breve, se nos quedan muchas preguntas, hacer un breve comentario al respecto de lo que señalaba don Luis José, y es que deben estar preparados no solamente para estos ataques feroces a las gestiones del expresidente Fernández, sino de todo este tema de la justicia independiente que a veces se aprecia como que el gobierno cuando tiene la situación caliente, entonces empieza a presentar casos ante la justicia, a buscar ciertas personas que ellos entienden que no han actuado de manera correcta, y hasta ahora con las gestiones del expresidente Fernández no se habían involucrado, pero no sabemos si comienzan a buscar supuestas irregularidades cuando ya empiece la campaña a ponerse caliente.
Bueno, nosotros lo de la justicia independiente no nos preocupa porque siempre hemos tenido ese concepto claro de que el Estado dominicano es un todo, debería ser un todo armónico, pero que tiene sus poderes independientes. El Poder Judicial debe ser independiente y el Ministerio Público, la propia Constitución, le consagra niveles de independencia y la ley del Ministerio Público también se lo garantiza. Y además que la inmensa mayoría de los funcionarios del Ministerio Público, es decir, han sido funcionarios de la justicia y del Ministerio Público en los propios gobiernos del presidente Leonel Fernández, de manera que no son, que no son personas extraterrestres, son personas que en su momento, por ejemplo, el presidente valoró extraordinariamente muy bien siempre a mi compueblana, la doctora Miriam Germán Brito, que es una persona que, digamos, con una conducta reconocida en la sociedad dominicana, y los mismos director de la PETA, Camacho, Jenny Berenice, todos ellos fueron, comenzaron a subir con la carrera del Ministerio Público instaurada en los gobiernos del presidente Fernández. Muchas gracias, don Onofre. La semana que viene que nos manden a Toribio. Gracias por venir y desearle éxito a la Fuerza del Pueblo. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya tenemos a Zula Sommelier aquí para cerrar. Continúen con nosotros. Es una pausa muy breve. Gracias, don Onofre Rojas.